Mateo capítulo 14, versos 22 al 33. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Repito, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y el tema que el Señor me entregó para esta predicación, para este mensaje es: continúa. Pues solo falta un poco. ¿Cuántos saben que la vida eterna se encuentra en un lugar llamado reino? Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios se encuentra en el reino de los cielos, hablando del tercer cielo. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de un lugar llamado reino. Y ese lugar se llega a través de un camino. Y no hay varios caminos como muchas personas piensan. Hay solamente, ¿cuántos caminos? Un solo camino. Y ese camino es, dígalo fuerte, ese camino es. Hay solamente un camino para la vida eterna. Y ese camino es Cristo. Entonces, si es un camino, se supone que nosotros no necesitemos el conocimiento, sino que necesitemos el movimiento. Yo creo que ya vamos a empezar a predicar. Yo creo que el problema más grande no es la falta de conocimiento del pueblo, porque hay muchas personas, Pastor Cristian, hay muchas personas, Jorge, hay muchas personas, Germán, hay muchas personas, Wilmer, que conocen que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces no estamos hablando, iglesia del Señor, de que no hay un conocimiento. Lo que no hay es movimiento. Porque si Cristo es un camino, ¿qué tú haces en el camino? Si yo tengo un camino de frente y yo conozco que hay un camino, está bien. De todos modos, no había ningún otro. Pero cuando yo lo reconozco, si yo no me propongo a caminar en él, entonces el destino para el cual ese camino me va a llevar es nulo. No funciona, no sirve de nada. Necesitamos no solamente conocer que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida, sino que necesitamos tener movimiento. Haga así. Mueva así. ¿Por qué digo falta de movimiento? Porque muchas personas, luego de conocer que Jesús es el camino, luego de comenzar quizás a caminar en ese camino, porque cuando tú lo aceptas, tú ya diste el primer paso. O sea que ya tú entraste en el camino. Cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, tú te encuentras aquí. Este es el camino, es Jesús. Lo aceptas como Señor y Salvador, tú das ese primer paso y entras en el camino.
Y al principio todo es color de rosa. Y tú vienes y das otro paso, medio temeroso ahí, pero das otro paso. Y de momento tienes a alguien que te está dando seguimiento y esa persona ve que te estancaste y te ayuda y te hace dar el otro paso y ya tú vas ahí caminando. Pero llega un momento en nuestras vidas que nosotros, mira, nos detenemos. Llegan muchas personas que luego de que caminan un largo tramo y muy probablemente se encuentran a la mitad del camino, se detienen. O sea que lo importante no es solamente conocer el camino, sino andar en él. Lo importante no es solamente conocer el camino, sino es andar en él. Entonces, ¿por qué yo estoy comenzando de esta manera? Y es para que podamos entender el mensaje que el Señor quiere traer a la iglesia. Dice el tema, continúa, pues solo falta un poco. Entonces, para que podamos entender, vamos a ir directamente a la base bíblica que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. Y aquí comienza diciendo que justo después, ¿verdad?, de que Jesús alimentara a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. ¿Alguien había escuchado esa historia anteriormente, ese milagro? ¿Alguien sabía que Jesús llegó a un momento en donde había escasez? Él sabía que había un pueblo que estaba hambriento. Y él le dice a los discípulos, no, vayan y denle de comer ustedes. Y cuando ellos van, porque es que no tenemos nada, pa. Mira, no tenemos nada. Y se sacaban los bolsillos. No tengo nada. Y él le dijo, vayan y busquen. Y encontraron a un niño pequeño. Y el niño pequeño tenía 5 panes y 2 peces. Y eso fue lo que le llevaron a Jesús. Y Jesús simplemente dio gracias. ¿Cuántos saben dar gracias aquí? Ay, a veces solamente hace falta que dé gracias. A veces estamos muy enfocados en otras cosas. Y lo único, Nilda, que hace falta es que demos gracias. Lo único que necesitamos es un corazón agradecido. Por eso la lectura comienza diciendo inmediatamente después. Y por eso quise explicar este punto. Porque cuando dice inmediatamente después, está hablando inmediatamente después de que Él hiciera el milagro y multiplicara los 5 panes y los 2 peces. Y lo primero que Jesús hace después de este poderoso milagro de multiplicación y de provisión es dar una orden. Y viene Jesús y le da una orden a sus discípulos. ¿A cuánto le gustan las órdenes? Yo sabía que no iban a haber muchos. Y por eso busqué la definición de dar una orden para que usted pueda entender. Y dar una orden, cuando uno da una orden, no le estás dando a la otra persona ninguna libertad para pensar qué hacer o cómo hacerlo. Repito, cuando tú das una orden, tú no le das a la otra persona ninguna libertad para pensar qué hacer o cómo hacerlo. Por eso la palabra comienza leyendo que Jesús les insistió a sus discípulos. Y si a ti te tienen que insistir por algo, ¿por qué tú crees que es? Porque no quieres hacerlo. Cuando alguien te tiene que insistir es porque tú sigues ahí. No, pero es que no te quiero dejar solo. Pero es que son mucha gente. Dice la palabra que había 5,000 más las mujeres y los niños. Y dice la palabra que Jesús le tuvo que insistir a sus discípulos para que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a sus casas. O sea que los líderes son los últimos que se van. Sí, hay 2 o 3 que están tomando nota, pero ya esa nota se repite. Jesús les da una orden y le dice a los discípulos, Gabino, le dice, váyanse a la barca, por favor. Yo me lo imagino, yo, mis hijos, por favor, váyanse a la barca y váyanse en adelante, comiencen a cruzar hacia el otro lado. Mientras ustedes hacen eso, yo me voy a quedar despidiendo a todas estas personas y enviándolos a sus casas. Y eso fue lo que Jesús hizo. Esto me dice que ni los discípulos ni la gente se quería ir. Muy probablemente los discípulos no querían irse porque no querían, como les expliqué, dejar solo a su maestro. Eran miles de personas. Y la multitud no se quería ir por la necesidad que tenían de ser saciados. Porque ya ellos dijeron, espérate, multiplicó 5 panes y 2 peces. Y Él comenzó sanando enfermos y libertando. O sea que ya ellos tenían el paquete completo, Rubén.
y ya ellos habían experimentado una manifestación de lo sobrenatural en aquel lugar. Y cuando tú comienzas a experimentar lo sobrenatural, yo no sé usted, pero cuando tú comienzas a experimentar lo sobrenatural, tú quieres continuar. Y tú dices, wow, si fue capaz de eso, Dios mío, ¿qué otras cosas podrá hacer? Y quieres más, diga conmigo, quieres más. Podríamos decir que ambos, tanto la multitud como los discípulos, tenían sus razones. Pero diga conmigo, Jesús también tenía las suyas. Porque yo me puse a preguntarme, yo dije, pero entonces, ¿por qué es que Jesús insistió para que se montaran en la barca y fueran cruzando al otro lado? E insistió en él mismo despedir a la gente. Y comencé a escudriñar las escrituras, porque las escrituras no solamente son para leerlas, dígale a alguien, no son para leerlas nada más. Hay muchas personas que las leen, pero como no las escudriñan, no las entienden. Y vamos a leer Mateo 14:13. Dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. ¿Qué está pasando aquí? Que unos versículos antes, Jesús se disponía a sacar un tiempo a solas con su Padre. Jesús estaba dispuesto a sacar un tiempo a solas. Y cuando está en ese interín, cuando está tratando de sacar ese tiempo, se da cuenta de que las multitudes notaron su presencia. Y como las multitudes notaron su presencia, inmediatamente comenzaron a acercársele y empezaron a demandar de él enseñanzas y palabras. ¿Qué sucede? ¿Cuál era su pensamiento? Alejarse, estar a solas con Dios. Pero la multitud no lo permitió. La multitud no se lo permitió. Dice aquí la palabra que él salió en una barca. O sea que él salió en una barca para alejarse, ¿verdad? Y estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde él se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Ya sabemos entonces por qué es que Dios tuvo que hacer un milagro. Porque como ya él estaba llegando a un lugar asolado, y allí fue donde la gente llegó a pies, como se hizo tarde, ya las personas estaban muy lejos. Cuando miraron alrededor no había dónde comprar pan, ni dónde comprar leche, ni dónde comprar 2 o 3 docenitas de huevos, ni bacon, ni jamoncito, ni quesito. Ya no había nada cerca. ¿Y qué sucede? Que como Jesús estuvo predicando un buen rato, porque para que se hiciera de noche, él tuvo que estar enseñando por horas. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando usted venga a aprender, no venga con prisa. No podemos venir con prisa a la casa del Señor. Si usted realmente quiere aprender, usted no le puede estar poniendo límites ni condiciones al Señor. Entonces se hizo de noche y llegó el momento en donde él mismo, cuando terminó, dijo, si yo tengo hambre, esta gente debe estar, esto en puertorriqueño, deben estar bien enmayados. Deben tener mucha hambre. Y le dice a los discípulos, por favor, ellos deben tener hambre, denle de comer. Por eso fue que ocurrió el milagro, porque él estaba alejado. Y allí fue donde llegó la multitud. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos acostumbrados a que él venga a nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos que ir a él. Ay, Dios mío. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Nosotros todo el tiempo queremos que venga a él. Ven, enséñame, haz. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a él. Estas personas no tenían ni siquiera una bicicleta. No tenían una motorita de esas Sprint. ¿Cuántos se acuerdan de las Sprint en Puerto Rico? Lo sé todo. Es que yo escuché un consejo que le dieron a mi copastor, que le dijeron, por favor, no dejes de hacer reír al pueblo. Entonces yo de momento dije, espérate, que yo no estoy haciendo reír al pueblo, porque a mí no me dijeron lo mismo. ¿Qué sucede? Que no había nada, esa gente llegó a pie. Pero imagínate, caminaron todo eso, llegaron hasta allá cansados. Y luego él hizo ese milagro. Cuando termina de hacer el milagro, aquí viene la razón por la cual el Señor le insistió a los discípulos. Y le insistió a la gente y los despidió. Porque él quería completar y culminar lo que había comenzado. ¿Cómo comenzó él?
buscando tener un tiempo a solas con su padre. Pero la multitud no se lo permitió y los discípulos tampoco. Y lo siguieron. Y él tuvo que decirle, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que ustedes vayan caminando y se vayan para el otro lado. Yo los alcanzo y yo despido a las personas. Porque él sabía que si los discípulos se quedaban, le iban a tomar pena a las personas quizás. Y después las personas no se iban a querer ir. Y como ellos también tenían un corazón compasivo, el Señor tuvo que hacer algo radical. Diga conmigo, radical. La multitud, escuche, recibió un milagro de provisión por causa de su hambre. O sea que es el hambre de aquella multitud, o fue el hambre de aquella multitud la que provocó a Jesús a manifestar lo sobrenatural del Señor. Y es precisamente por eso mismo que hoy en día han cesado las manifestaciones de milagros, de portentos, de libertades. ¿Por qué? Porque falta hambre del pueblo del Señor. Fíjense que fue su hambre la que provocó aquella manifestación sobrenatural. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Si yo me dejo llevar por las Escrituras, necesito entender que muchas veces es mi necesidad la que crea la manifestación. No puede haber manifestación, Jennifer, si primero no hay una. Estoy enfermo, Él te sana. Estoy cautivo, Él te liberta. Estoy perdido, Él te salva. Necesitamos tener más hambre por la palabra, más hambre por la presencia, que estemos dispuestos a sacrificar, mire, lo que sea necesario para poder crecer en nuestro espíritu. Porque el Señor nos crea, pero luego de crearnos, sopla aliento de vida, que es el espíritu. Y lo único que regresa a Él es el espíritu. Usted no le va a devolver el cuerpo. ¿Estamos invirtiendo en el cuerpo o estamos invirtiendo en el espíritu? Lo siento mucho. Guarde para después. Esto es como cuando tú vas a Olive Garden y te dicen, ¿cuántas cajitas quieres? Guarde ahí. No importa, usted comience a comer y cuando usted se llene, usted diga, espérate, lo guardo un poquito para después. En esta ocasión, Jesús ya no estaba dispuesto, escuchen bien, a que nada ni nadie lo desviaran de tener su tiempo a solas con el Padre. Por eso es que Jesús hizo lo que hizo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por aquellos o ante aquellos que amamos mucho? Estoy hablando de familiares, de amigos. Estamos hablando que mucha gente te llega a visita a última hora y sin avisar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué mala costumbre tienen las personas. Señores, llamen antes para que uno se prepare, porque si tú llegas un domingo a las 9:30 de la mañana, te vas a molestar conmigo. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Qué le vas a hacer? No, yo con mucho amor le voy a explicar. Amado, Dios te bendiga, qué bueno verte, Javi. Gloria al Señor, qué bueno. De verdad, qué chévere. Yo tengo ahí unos pantaloncitos que quizás te pueden servir una camisa, porque es que voy para la iglesia para que te vayas conmigo. Pero es que yo vine a verte a ti, sí, pero yo saqué una cita con papá para verlo a él. Eso es lo que tenemos que contestarle. Pastor, es que no llegué porque me llegó visita a última hora. Lo siento mucho. La visita tiene que esperar, amigo. Tiene que esperar. Porque Dios es primero. El Señor siempre va a ser primero. No, porque es que no había otro momento para hacer el patio, porque ha estado lloviendo todos los días. ¿Cuántas horas tiene el domingo, señores? Y yo creo que no solo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado tienen 24 horas. Usted tiene dos opciones. O se levanta más temprano, hace el patio y entonces ya hace el cardio. Después de eso se toma un cafecito, unos huevitos pasados con agua, con una barrita de queso, unos slices de jamón. Tenemos que hacer cosas radicales y comenzar a poner root a Dios por primero. Y que las personas, si se van a molestar, se molesten con gusto. Si te va a molestar porque yo me fui para la iglesia, no hay ningún problema, hermano. Yo te amo igual. Yo se lo digo con amor, pero si tú te vas a molestar, tienes dos problemas. Diga conmigo, dos problemas. Tienes que molestarte y desmolestarte.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para tener nuestro tiempo de intimidad con Dios? Eso no fue lo que nos modeló Jesús. Claro, esto es una gran enseñanza de que nosotros debemos sacar tiempo para el Señor, para estar en tiempos de intimidad con Él, para poder orar, para hablar con Él, para pedirle guianza. Eso es lo que debemos estar haciendo todos y cada uno de nosotros. Hay que hacer lo que se tenga que hacer, con tal de sacar ese espacio. Amén. Y dice luego la palabra, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, lo dice 2 veces para que usted se da cuenta de que no le llegó nadie lo siguió, él los despidió a todos. Y dice, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Otro punto que quiero traer. Cuando usted por fin se decida a sacar tiempo a solas con Dios, no vaya con prisa. Dice ahí que él comenzó y que lo tomó la noche, lo cogió la noche. Eso significa que Jesús no fue allí a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él fue a hablar con el Señor. Él fue sin prisa a escuchar la dirección para poder continuar. Para poder continuar enseñándole a estos 12 discípulos que estaban a su cargo, y él tenía una gran comisión de poderlos preparar para que usted y yo pudiéramos estar aquí hoy. Dice la palabra del Señor que cayó la noche. Otra versión dice que fue en la 4ª vigilia. ¿Cuántos saben cuándo comienza la 4ª vigilia? A las 3 de la mañana. De 6 a 9 es la primera, de 9 a 12 es la segunda, de 12 a 3 es la tercera y de 3 a 6 es la 4ª vigilia. O sea que fue a las 3 de la mañana que él decidió decir, ok papá, ya está, ya recibí todo, te amo, te bendigo, me voy con los muchachos. Muchos de nosotros nos ponemos de pie muy rápido. Vamos delante de la presencia, es que mañana trabajo. ¿Y quién es el que te da la fuerza para que trabajes? ¿O acaso tú quieres que de momento el Señor te haga y te quite el trabajo? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas en nuestro lugar de intimidad? ¿Cuántas veces nos distraemos? ¿Por qué? Porque vamos con cosas que no tienen que estar allí. El Señor Jesús sabía que si se llevaba a los discípulos, tenía que lidiar con ellos. No iba a poder estar a solas y no iba a poder dedicarle ese tiempo completo. ¿Usted se acuerda cuando usted le dijeron, es tiempo de calidad lo que usted tiene que dar? No es tiempo por tiempo, es tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad fue el que el Señor Jesús quería tener. Cuando nosotros entramos a nuestro tiempo de intimidad, Ruth, tenemos que entrar sin celulares. Pastor, es que el celular, ahí es donde yo pongo la adoración. No hay ningún problema, póngalo en modo de avión. O sea que no le entre ningún tipo de llamada. Apáguele el wifi, baje un playlist, una lista, y téngala descargada ahí para que usted no necesite ni siquiera del internet. Si no, cómprese un radio AM. Ponga algo. Pero no entre con cosas que lo van a distraer. Padre, Señor, estoy delante de ti. Dios mío, estoy tan contento, Señor. Ay, no he pagado la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuánto era que yo debía? Déjame meterme aquí al email. Me llegó el email. Y ya. Si tú no estabas orando y hablando con el Señor. Si yo me pongo a hablar contigo, Wilmer, y yo me pongo, oye, Wilmer, ¿cómo tú estás, papito? Oye, qué chévere eso lo de tu esposa, ¿verdad? Y tú sigues hablando y Wilmer, pero ¿y para dónde tú vas? Pero no estabas hablando conmigo. Entonces no podemos distraernos. Amén. Le ponemos límites a nuestra oración, a nuestros tiempos de oración. Y yo pensaba, con razón es que la iglesia no está viviendo manifestación de milagros. Con razón es que la iglesia no está viviendo lo sobrenatural. Estamos hablando de que vamos de gloria en gloria, pero no lo estamos viviendo. No estamos viviendo eso que se vivía en ese tiempo donde Jesucristo y los discípulos vivían en lo sobrenatural. A eso es que nosotros fuimos llamados, a vivir en lo sobrenatural. Es una respuesta sencilla. La falta de oración y de intimidad con el único que tiene el poder para hacer milagros, sanidades, portentos. Si queremos ver la manifestación, necesitamos pasar más tiempo con el que manifiesta.
Si queremos ver más manifestación de lo sobrenatural, necesitamos pasar más tiempo y dedicarle más tiempo a aquel que tiene el poder para manifestarse. Porque nosotros poder ninguno tenemos. Solamente cuando estamos en Cristo. Por eso la palabra dice, todo lo podemos, que nos da la fuerza, que nos fortalece. Y continúa diciendo la palabra que los discípulos se encontraban en problemas. O sea, había una tormenta bien fuerte. Y dice la palabra que los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Dónde estaba la tormenta? Lejos de tierra firme. Exactamente donde muchas veces nos encontramos nosotros. Nos gusta estar navegando por el mundo. Y es en el mundo donde te vas a encontrar todas las tormentas, de todas las categorías. Solamente es en tierra firme donde realmente las tormentas no te van a tocar. El riesgo es menos. Fíjense que no dice que los discípulos estaban asustados por los fuertes vientos, ni que estaban asustados por las grandes olas. Dice que ellos se encontraban en problemas, pero ellos estaban lidiando con la situación. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos estaban acostumbrados y familiarizados con este tipo de clima. Recuerde que ellos no vendían pan. Ellos pescaban. Ellos eran del mar. Ellos se encontraban en el mar. Vivían del mar. Esa era su profesión. Entonces ellos estaban completamente acostumbrados a que vinieran fuertes vientos, a que vinieran fuertes olas. Eso para ellos no había ningún problema. Lo podían lidiar. Eso no le da miedo, dijo. Eso no le dio miedo. Ellos sabían qué hacer y sabían cómo reaccionar ante las fuertes olas, las altas olas y los fuertes vientos. Por lo que realmente ellos se asustaron fue por algo que ellos no conocían. Cuando tú te encuentras frente a lo desconocido, te arriesgas a que el miedo te tome. Cuando tú te encuentras frente a lo desconocido, te estás tomando el riesgo de que el miedo te tome. Ellos nunca jamás habían visto a un hombre caminando sobre las aguas. Por eso ellos pensaron que era un fantasma. Lo sé, pensaron en... ¿Y por qué no llamó los Ghostbusters? Siento tanto. No estaban los Ghostbusters en ese tiempo. Tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Lo que no sabían era que era el maestro. Era Jesús el que venía caminando sobre las aguas. Y yo rápido me pregunté, porque yo soy así, Rubén, ¿y por qué Jesús haría eso? ¿Por qué Jesús decidió caminar sobre las aguas? Y el Señor me contestó: porque nunca veremos milagros si primero no existe una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Él los mandó primero. Recuerden, Él los envió primero y le dijo: váyanse en adelante. ¿Y qué se llevaron los discípulos? ¿En qué se fueron los discípulos, señores? En la barca. ¿Con qué se quedó Jesús? A pie. Y no habían Uber. Él se quedó a pie. ¿Cómo iba a volverse a encontrar con los discípulos? Es que yo le hago preguntas. La pastora me enseñó eso. La pastora me dice: no, pastor, tú cierras los ojos y tú te metes ahí. Tú eres el personaje. Tú eres el personaje y tú te metes ahí, tú vas caminando. Y yo me empecé a preguntar, pero ¿por qué fue la necesidad de que Jesús caminara sobre las aguas? Pues claro, número uno, tenía que llegar hasta donde estaban los discípulos para volverse a reencontrar con ellos. Y no había otra barca, solamente había una barca. Entonces él decidió que, como yo sé que mi Padre está conmigo, y más después de haber estado un tiempo de intimidad con Él, pues entonces yo puedo acercarme a ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Quizás Jesús mismo no sabía, pero en el momento cuando le dice: Señor, ok, ya los mandé a los discípulos, despedí a la multitud, terminé de hablar contigo y escuché tus instrucciones. ¿Cómo llego donde los muchachos ahora? Él me dice: fácil, caminando. ¿Cómo llegas a tu destino? Fácil, caminando. Recuerda que el camino a la vida eterna
Es un camino. Y por el camino. Segundo, recuerden, ellos estaban teniendo problemas ante los fuertes vientos y las grandes olas. ¿Qué hace un padre? ¿Qué hace alguien que ama cuando ve que los que ama están en aprietos? Sale a su ayuda y sale a su encuentro. Ustedes que son padres saben que si sus hijos están metidos en algún problema, ustedes van a hacer hasta lo indecible por buscar protegerlos, cuidarlos y resolverlos, ¿cierto? Por eso, cuando nosotros, así como los discípulos, nos sintamos llenos de miedo a causa de algo que no conocemos, el Señor tiene unas palabras para nosotros. Y fue las que les dijo a los discípulos. Le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. Le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. Y esta palabra se repite en varias ocasiones a lo largo de las Escrituras. Haga su asignación. Busque. Siempre que el Señor exhorta a tener ánimo, es cuando había un espíritu de temor. Y se repite exactamente la misma frase a través de la Biblia. Pero si no, no terminamos hoy. Búsquelo. No tengan miedo, tengan ánimo. ¿Qué es ánimo? Ahorita yo dije algo parecido, echarle porra, exhortarle. Vamos, muévete, viene, reacciona. A veces llega: ¿qué te pasa? Abre tus ojos, levanta tus manos, abre tu boca, camina. Tengan ánimo, no es miedo lo que tenemos que... Hay que cambiar el miedo por el ánimo. Tengo que repetirlo otra vez para este lado porque hay que cambiar el miedo por el ánimo. Y después cierra con broche de oro y le dice: yo estoy aquí. ¿Qué significa el yo estoy aquí? Seguridad. Y esa misma seguridad y exhortación que le dio Jesús a sus discípulos en ese momento en que ellos se encontraban con miedo y se encontraban en medio de una fuerte tormenta, es la misma exhortación que Dios viene a darnos a cada uno de nosotros en este día. Viene a decirnos que tomemos ánimo, pues Él está con nosotros en medio de nuestras peores tormentas. En medio de tu peor situación, Él siempre va a estar ahí para ti, para exhortarte, para animarte, pero más que todo, para darte seguridad. Para darnos seguridad. Isaías 41, verso 10, Reina Valera, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Y quién sabe que siempre, siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dos cosas importantes. Tres cosas. Te esfuerza, te ayuda y te sustenta. Poderoso Dios. El Señor viene hoy a ofrecernos esa misma seguridad que le dio a los discípulos. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Quizás la tormenta tuya, las olas no son tan altas como aquella tormenta. O quizás los vientos no son tan fuertes. O muy probablemente vengas y me digas: pastor, esa tormenta se quedaba pequeña comparada con lo que yo estoy pasando en este momento. Pero el Señor viene a decirle a una iglesia: no tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si te tengo que cargar, te voy a cargar. Muchas veces nos encontramos cansados al punto de que ya no podemos ni caminar. Pero cuando tú tienes al Señor de tu lado, cuando tú no puedas caminar, Él te carga. Pero el movimiento debe continuar. Por eso la vida en el Señor es una vida de movimiento. Él nos ha venido a preparar para este tiempo. Un tiempo donde las cosas no están saliendo tan bien, Wilmer. Donde a veces con buenas intenciones tomamos decisiones, pero las cosas no nos salen bien, Gabino. No nos salen tan bien como nosotros quisiéramos.
todos quisiéramos estar bien, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de estrés, sin tener que estar pasando malos ratos. Como iglesia, nosotros debemos entender una cosa, y es que la adversidad no es una señal del disgusto de Dios. Escucha y anota. La adversidad que muchas veces tú pasas no es una señal de que Dios esté molesto contigo o de que necesariamente estés haciendo algo mal que le disguste. Mucho menos la prosperidad es una señal del favor de Dios. Hay muchas personas que son prósperas y no tienen a Cristo. Hay muchas personas que le va bien y usted puede decir, Dios mío, pero es que yo no entiendo. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy yendo a los estudios. Sí, porque vemos ir a los estudios como algo grande, como nosotros nos veníamos los miércoles. Yo me estoy portando bien, Wilmer. Joan, yo estoy haciendo las cosas bien. Ahora mira, ya yo escuché lo que mi esposa me dijo. Ahora ya yo estoy orando con los nenes. Yo estoy orando por mi esposa por las noches y nos imponemos las manos y oramos los unos por los otros. Yo estoy haciendo las cosas, mira, Ruth, empecé a diezmar. Empecé a ofrendar. Yo estoy haciendo las cosas bien. Y aquel que usa droga, que no diezma, que hace el mal, está siendo más próspero que yo. Cuidado, porque esa prosperidad no es de bendición. Es una falsa prosperidad permitida por Satanás para que te desvíes y te pierdas. Por eso tenemos que tener cuidado con tener 2 y 3 trabajos, señores. Que no vaya a ser que de las 24 horas usted trabaje 18 y después no te quede tiempo para buscar al Señor. La riqueza no es igual al favor de Dios, ni la pobreza es igual a su disgusto. La enfermedad no es una señal de una fe pobre, ni la salud es una señal de una gran fe. El Señor, tenemos que entender que el Señor simplemente es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Anótela. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Si usted está seguro de que Dios te llamó y no te llamaste tú, si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Si te llamaste tú, te toca a ti hacerlo. Porque el que llama es el que hace. Ay, anota eso bien grande por ahí. Es el que llama el que hace, no el que es llamado. Aleluya. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear. O sea, no como las olas del mar que van y vienen, no inconstante en todos nuestros caminos. Sin titubear en la esperanza que afirmamos. Muchas veces hablamos por la boca y afirmamos una esperanza y la gente que nos escucha dice, Dios mío, qué clase de hombre de Dios. Qué mujer de Dios tan poderosa por las cosas y la esperanza que afirman. Pero dice que no solamente es declararlo, sino mantenerte firme. Sin titubear. O sea, que nadie te ponga a decirte cosas y tú, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Pensándolo bien, yo creo que sí. Yo creo que no son pastores de amor nada. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Mateo 5:45 dice, pues Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y yo no entiendo por qué es que todavía las personas que no conocen a Dios siguen hablando y criticándolo. Yo no sé cómo es que todavía no han decidido dar el paso de fe. Aquí dice que el sol sale tanto para malos como buenos, y que el Señor envía lluvia tanto para los justos como los injustos por igual. Él no hace acepción de personas, pero nos toca a nosotros decidir. Y lo hablábamos el jueves en Los Caballeros. Hablábamos de que todo comienza con una decisión y tenemos que decidirnos en nosotros realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas.
Pareciera ilógico, pero las tormentas de la vida también pueden ser una señal de bendición. Las tormentas por las cuales tú estás pasando ahora mismo puede ser una señal de bendición, así que deja de maldecirla. Deja de estar reprendiendo la tormenta. El Señor no nos manda a reprender la tormenta. En ningún momento el Señor le dio una enseñanza a ellos. Digo, reprende la tormenta. No. Nosotros muchas veces nos encontramos en la tormenta y como nos da miedo, diga conmigo miedo. Como nos da miedo, comenzamos a reprender. Y muchas veces, Ivonne, esa tormenta que estamos pasando viene a bendecir nuestra vida. Pastor, ¿cómo es eso? Un corazón quebrantado frecuente y constantemente es una puerta a través de la cual Cristo puede entrar. Escucha esto, tú que no has aceptado al Señor para que te decidas hoy. Un corazón quebrantado frecuente y constantemente es la puerta a través de la cual Cristo puede entrar. Él continúa viviendo a nosotros, llegando a nuestras vidas en medio de los problemas más grandes que estamos viviendo, para decirnos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Él y solamente Él sabe lo que Él puso en ti. Él y solamente Él sabe de lo que tú eres capaz. Él y solamente Él sabe cuál es el propósito que Él sembró en ti. Y nos revelará de acuerdo a nuestro nivel, escuche, de obediencia y sujeción. De acuerdo a cómo nosotros obedezcamos y nos sujetemos, es de la manera en que nosotros se nos serán revelados misterios escondidos en su palabra. Porque no es hasta que nosotros comenzamos a obrar en obediencia a la instrucción que se nos da, que el Señor activa el propósito en nosotros y todo lo que Él sembró. Fíjense que todo comenzó con una orden, con una instrucción. Así comenzamos, ¿cierto o no? Y dijimos que cuando se da una orden no le estamos dando break a que decidas ni qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Eso no es lo que te compete a ti. Tú solamente vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Él le dijo, se van por ahí para abajo. Tranquilito, chinguín, chinguín. Hay un problema. Y es que, como les expliqué, muchas veces cuando ya nos encontramos caminando en el propósito de Dios, se nos olvida cuán difícil se nos hizo llegar a caminar. Mira, a veces nos toma años el dar el primer paso. A veces nos toma años el poder reconocer que por nuestras propias fuerzas nosotros no lo vamos a lograr. Y por fin se nos es revelado. Tomamos la decisión y damos el primer paso. Y damos el segundo. Y damos un tercero. Pero por alguna razón somos fáciles de olvidar. Y comenzamos a olvidar todo lo que nos costó dar esos 3 o 4 pasos que dimos en el caminar. Y llega el momento en donde nos cansamos o nos da miedo. Abrimos puertas que no tenemos que abrir y nos quedamos en medio del camino, perdidos, sin saber cómo comenzar a dar ese primer paso. A algunos les toma aún mucho más tiempo que el tiempo que les tomó el poder dar el primer paso para poder seguir caminando. Otros quizás un poco más rápido porque perseveraron un poco más y llegaron un poco más lejos y pudieron adquirir sabiduría. Y esa misma palabra los liberta, porque dice la palabra que la verdad es la que te hace libre. Y cuando tú te llenas de la verdad, entonces tú vives una vida en libertad. Apúntalo. Cuando caminas en la verdad, caminas en libertad. Dios mío. Ya después que estamos caminando en el propósito de Dios, nos viene la duda ante situaciones que se levantan. Estas situaciones son tormentas. Otros le dicen de otras cosas, desiertos. Aleluya. Que muchas veces son permitidas, Fabiola. No provocadas por Dios, pero permitidas por Él, para activar dones en nosotros. Por eso debemos llamarle bendición a la tormenta. Porque fíjese, aquí está Pedro. ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, no! Y Jesús le dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Y viene él y le dice,
bueno, Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. En ocasiones, nosotros identificamos cosas en nosotros. Nos disponemos, nos ponemos a la disposición del Señor para que Él haga en nosotros. Y le hacemos peticiones a Dios personales, tal y como la que le hizo Pedro en este momento. Muchas personas quizás han estado bajo la impresión de que quien mandó a Pedro a caminar sobre las aguas fue Jesús, y no es así. Jesús no lo mandó, no fue idea de Jesús, fue idea de Pedro. Dígale al que está a su lado, no fue idea de Jesús, fue idea de Pedro. Pedro fue el que dijo, Señor, si eres tú. Ay, Dios mío, Señor. Luego de sentir miedo por supuestamente haber visto un fantasma, y luego de que el maestro se identificara como el yo soy y revelara que era él y no era un fantasma, a Pedro se le ocurrió la brillante idea de hacerle una petición al Señor. Ahí, cuando le hace la petición, usted puede decir, se llenó de fe Pedro. Sí, porque no le estaba pidiendo cualquier cosa. Le estaba pidiendo algo sobrenatural. Al punto de que, recuerden, se asustó porque era algo poco común. O sea que lo que le estaba pidiendo Pedro era algo poco común. Hace falta una iglesia que se levante a pedir cosas sobrenaturales, cosas que son fuera de lo común, y deja de estar pidiendo lo mismo. La iglesia todo el tiempo está pidiendo lo mismo, Wilmer, y lo mismo. Usted quiere comenzar a vivir en lo sobrenatural, comience a creer en lo sobrenatural. Cuando usted cree en lo sobrenatural y usted cree quién fue el que lo llamó, usted se atreve a hacer peticiones. Señor, queremos nosotros que los muertos se revivan. Es que eso es lo que vemos más imposible. Para Dios todo es lo mismo, nada es imposible. Pero nosotros en nuestra humanidad creemos que resucitar a un muerto es algo imposible. Y lo vemos como quizás el milagro más grande que podamos experimentar. Bueno, pues comienza a pedir que se resuciten los muertos para que comiences a ver las personas sanarse. Cuando tú comienzas a pedir cosas grandes, el Señor te empieza a dar cosas pequeñas. Pero si empiezas a pedir cosas pequeñas, el Señor te mira y te dice, bendito papá. Y esa es tu fe. Por eso es que muchos reciben lo que reciben. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque reciben dependiendo de la medida de fe que tienen. Usted está recibiendo de acuerdo a la medida de fe que usted tiene. Si usted cree que Dios va a restaurar su matrimonio, Dios lo va a restaurar. Si usted cree que Dios va a restaurar su relación con sus hijos, Dios lo va a restaurar. Si usted cree que Dios va a traer salvación a su casa, Dios va a traer salvación a su casa. Pero tu medida de fe tiene que ser una medida de fe alta. Diga conmigo, alta. Por eso a poca fe, pobre manifestación. A mayor fe, mayor gloria. Y como nosotros vamos, gloria a Dios. Pues entonces, si queremos vivir de gloria en gloria, necesitamos ser valientes y atrevidos como Peter. Y dijo Pedro, Señor, si realmente eres tú, ay, Dios mío, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Aquí vemos a Pedrito, muchachito yo tengo que hablar con él, mínimo 15 minutos, yo le voy a decir al Señor, Señor, 15 minutos hablar con Pedro, cuando yo llegue al cielo. Tengo tantas preguntas, qué pena que no voy a poderme llevar una libreta. Mire, qué atrevido el muchacho, se atreve a probar al Señor. ¿Cuántas veces usted se ha atrevido a probar al Señor? ¿Cuántas veces ustedes le han lanzado retos a Dios? Señor, si en verdad tú existes, o Señor, si en verdad tú me amas, concédeme mi petición. ¿What? ¿Qué tú me dices? ¿Que yo te tengo que dar algo para que tú me des algo? Esto no es una vending machine, esto no es una maquinita de peseta. Pedro comienza diciendo, Señor, si eres tú. ¿Sabe qué se estaba haciendo? Eco de la voz de Satanás. ¿O acaso en el desierto no fue Satanás el que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, zúmbate por ir para abajo, tírate, que el Señor mandará a los ángeles para que te carguen? Aprendamos a discernir
¿Cuándo es Satanás que está tratando de influenciar en la vida de nuestros seres queridos? Porque Pedro era, mira, cerquita. Tenemos que estar bien apercibidos y discernir en el momento en que se está levantando la voz de Satanás, utilizando quizás a quien más tú amas y a quien más cerca tú tienes. Y le dice Jesús que le ordene que vaya caminando hacia él por encima del agua. Mira lo que le dice, si eres tú, ordéname a que yo vaya caminando por encima del agua. ¿Usted escuchó? Le pidió que le ordene que vaya caminando por encima del agua. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. No hay que repetirle la enseñanza 100 veces para que la entienda. ¿Cómo comienza la historia? Comienza la historia Jesús dándole una orden y ellos se movieron por cuanto Jesús los había ordenado. Y entonces él viene y dice, bueno, pues como ya el Señor me enseñó que yo no me muevo a menos que Él lo ordene. Como ya el Señor me enseñó que yo no me debo mover, que yo no debo dar ningún paso a menos que Él lo ordene. Entonces yo le voy a decir, Señor, si eres tú, ordéname a que yo vaya. Y si tú lo ordenas, yo voy. ¿Y qué pasa? Que el Señor viene y le dice, sí, ven. No se mueva si no hay una instrucción primero. La instrucción es la que va adelante. La instrucción va adelante y usted detrás de la instrucción. Si usted se va a caminar y usted hace, ay, no hay instrucción, por poco me muevo, sin instrucción. Uy, pero para acá ya se ve que está chévere, pero no hay instrucción. No hay instrucción. Ok, no puedo moverme. Aquello no se ve tan chévere, pero hay una instrucción de frente. Y no se veía tan chévere porque a veces las cosas del Señor no se ven chéveres de primera instancia. Porque si se viera chévere, se te fuera bien fácil decidirlo. Dios está probando tu fe. Para ver si cuando las cosas no se ven chéveres, no se ven bien, no se ven tremendas, tú te vas a mover cuando Él lo diga. Por eso las instrucciones son para obedecerse, no para entenderse. Las instrucciones no son para entenderse. La lógica. Gloria a Dios. Rompiendo lógica. No es para entenderse, Yami. Es para obedecerse. La instrucción es el puente que nos llevará al destino profético para el cual nosotros fuimos escogidos y fuimos llamados. O sea que, como les dije, la instrucción es el puente. Hay un abismo. Instrucción. Puente. Y llegó al otro lado. ¿Qué recibió Moisés antes de dividir el mar en dos? Ay, yo no sé si usted se está gozando, pero yo me tengo que gozar solo, señores. La iglesia de hoy en día está pasando por lo mismo que pasó Pedro. Se encuentra temerosa, se encuentra confundida, están buscando algo donde sostenerse en medio del sufrimiento que están pasando. Pero no solamente la iglesia, sino usted y yo. Cada uno de nosotros estamos pasando por lo mismo que pasó Pedro. Y muchas veces, al igual que Pedro, nos encontramos frente a la incredulidad. Señor, si eres tú. Señor, si me convienes realmente. Señor, si tú me amas. Y nos retamos al Señor. Y comenzamos a movernos en incredulidad. Y a veces hacemos como Pedro, que algunas veces nos enfocamos más en la tormenta y no nos enfocamos en aquel que reprende la tormenta, en aquel que hace que la tormenta se calme. Dice la historia, dice el relato, que cuando Jesús le dice, ven, Pedro sale por el costado de la barca, o sea que tiene que haber movimiento. Hay mucha gente que todavía se quedó en la barca después de una instrucción. No nos podemos quedar en la barca después de una instrucción, Julio. Si usted le dan una instrucción, usted tiene que salir de la barca, por el lado derecho o por el lado izquierdo. Aquí no vale eso de que te levantaste por el lado derecho. No importa, lo importante es que te salgas. Te sales de la barca y después que sales, empiezas a caminar. Y tú, Jesús, eres tú, sí, mira. Y después que confirman que es Jesús, y empieza, ay, santo.
Jesucristo, pero y esas olas de 20 pies, Jesucristo. Y así mismo empieza. No, yo estoy en una condición física que ni yo mismo. Sacamos la mirada del Señor. Después que le pediste al Señor, después que le rogaste al Señor que te concediera la petición, el Señor te la concede. Y me dices ahora que tienes miedo. Y quitas tu mirada de Jesús. ¿Y cómo tú crees que tú vas a llegar a la meta? Yo dije que no hay más de un camino. Solamente hay un camino, William. Y es Cristo Jesús. Si tú quitas la mirada de Él, yo te aseguro que no vas a llegar. Pedro hizo algo que era humanamente imposible. Y si tan solo hubiese dejado su mirada en Jesús, hubiese llegado a donde Jesús. Mientras fijes tu mirada en Cristo, Él mismo hará que hasta lo peor tormenta se vuelva nada. Que hasta los vientos más fuertes, no puedan tocarte. Pero tienes que decidir por el Señor. Hay que decidir por el Señor. No es tiempo de quedarte dormido. No es tiempo de quedarte pensando en ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Si te quedas dormido, te vas a quedar, pero te vas a quedar aquí. Y no te vas a disfrutar de lo que el Señor tiene para tu vida. Habrá muchas cosas que el mundo de las tinieblas va a tratar de hacer para llamar tu atención, como levantar esos fuertes vientos y esas grandes olas, para que tú quites la mirada del Señor. Pero es nuestra responsabilidad no quitar esa mirada y no distraernos. Y aunque Pedro dudaba en su interior, él quería creer, como muchos de nosotros. Nos llega duda, pero tú dices, pero es que yo no entiendo. No entiendo por qué hago esto. Yo quiero creer, yo lo quiero hacer, yo quiero caminar. Yo quiero seguir yendo a la iglesia, yo quiero cumplir lo que el Señor habló en mi vida. El Señor me dijo que yo era un evangelista, el Señor me dijo que yo era un salmista, el Señor me dijo que yo era un maestro, un pastor, un apóstol. Pues entonces es necesaria que tú te levantes y decidas caminar, pero caminar y ser constante en tu caminar. Porque dice la palabra del Señor que cuando Pedro comenzó a hundirse, pidió ayuda y gritó: ¡sálvame, Señor! Y yo puedo decir que de todo este texto bíblico, esta es la expresión de sabiduría más poderosa que jamás alguien pueda decir. Es la expresión de sabiduría más poderosa, porque cuando nosotros nos encontramos hundiéndonos y gritamos: ¡sálvame, Señor!, es cuando el Señor viene a nuestro rescate. Hay muchos que se quedan y siguen con el miedo, y aun cuando están viendo que se están hundiendo, no son quienes de pedir ayuda. Pero aquellos que pedimos ayuda, como todos los que nos encontramos aquí, la hemos recibido. ¿O acaso cuando usted ha pedido ayuda y el Señor lo ha dejado? Gritó: Señor, sálvame. Por eso cuando comiences a sentir los vientos, reacciona. Reacciona. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es volver a accionar. O sea, significa que ya te habías quedado sin accionar. Pues reacciona, o sea, vuelve otra vez y muévete. Amén. Y el Señor me decía, es precisamente por tener la manera de pensar que tenemos que no experimentamos lo sobrenatural. Sí, porque muchos quizás pensaron, pero eso se arreglaba no bajándose de la barca. Si no se hubiese bajado de la barca y no hubiese caminado, no se hubiese hundido. Pero por pensar así es que la iglesia está como está. Por pensar precisamente de esa manera y no querer, hacer sacrificio. Sí, porque era sacrificado. Y necesitamos de valor para poder hacer cosas como esta. Valentía, acción. La meta de Pedro era llegar a su maestro. Esa debe ser tu meta y la mía. Lo voy a repetir. La meta de Pedro de pedirle caminar sobre las aguas no era para
echárselas para sentirse orgulloso, para que todo el mundo lo viera. Total, ¿quiénes lo iban a ver? Los incrédulos que se quedaron en la barca y Jesús. No había más nadie en el escenario. Métase conmigo. Están los otros discípulos que ninguno de ellos mostró fe, ninguno de ellos se bajó de la barca, ninguno de ellos se movió. Se quedaron, ¿sabe dónde se quedaron en la historia? Tengo miedo. Hay muchos que nos quedamos en el tengo miedo. Y después de ahí la vida ministerial, mira, se corta. Pero Pedro lo pide porque su meta era llegar a Jesús. Y dice que cuando comenzó, que él quita la mirada de Jesús y comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¿Y qué dice la palabra del Señor? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Qué te dice eso? Ven acá, Cristian. Si realmente eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas sobre ti. Señor, sálvame. Estaba bien cerquita. Solamente le faltaba un poco. De la única manera que el Señor puede extender su mano y levantarte es cuando tú estás al alcance de su mano. Ponte de pie. Hebreos 10, 35 al 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Mis justos vivirán por la fe. Lo que va a traer vida es la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Cuidado, iglesia. No es tiempo de detenernos. No es tiempo de alejarnos. Al contrario, es tiempo de continuar caminando. Porque solo te falta muy poco.